Hansel y Gretel es uno de los cuentos de hadas más emblemáticos recopilados por los hermanos Grimm en el siglo XIX. Originario de Alemania, este relato ha trascendido fronteras y generaciones, convirtiéndose en una pieza fundamental de la literatura popular. Su riqueza narrativa y profundidad simbólica han inspirado múltiples adaptaciones en diversas artes, desde la ópera hasta el cine. Al adentrarte en esta historia, descubrirás por qué Hansel y Gretel continúan cautivando la imaginación de lectores en todo el mundo, ofreciendo enseñanzas y emociones que perduran hasta nuestros días. Hansel y Gretel. Cerca de un gran bosque vivía un pobre leñador con su esposa y sus dos hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Tenían poca ropa y comida, y una vez, cuando una gran hambruna se abatió sobre la tierra, ya no pudieron procurar ni siquiera el pan diario. Mientras el leñador reflexionaba sobre la situación en la quietud de la noche, inquieto en su cama y consumido por la ansiedad, se lamentaba y le decía a su esposa: ¿qué será de nosotros? ¿Cómo alimentaremos a nuestros pobres hijos cuando ya no tenemos ni siquiera para nosotros mismos? Te diré qué, esposo, respondió la mujer. Mañana temprano llevaremos a los niños al bosque, donde es fácil perderse. Allí encenderemos una pequeña fogata y les daremos a cada uno un trozo de pan, y luego nos iremos a trabajar y los dejaremos solos. No encontrarán el camino de regreso y nos desharemos de ellos. No, esposa, dijo el hombre, no haré eso. ¿Cómo puedo dejar solos a mis hijos en el bosque? Los animales salvajes los encontrarían pronto y los harían pedazos. Oh, insensatos, dijo ella. Entonces los cuatro debemos morir de hambre. Bien podrías ir buscando la madera para nuestros ataúdes. La madrastra no lo dejó en paz hasta que consintió. Siento mucha pena por mis pobres hijos, dijo el hombre. Los dos niños tampoco habían podido dormir por el hambre y escucharon lo que su madrastra le dijo a su padre. Gretel lloró amargas lágrimas y le dijo a Hansel: ahora todo ha terminado para nosotros. Cálmate, Gretel, dijo Hansel, no te angusties, pronto encontraré una manera de salvarnos. Y cuando los adultos se durmieron, se levantó, se puso su pequeño abrigo, abrió la puerta de abajo y salió sigilosamente. La luna resplandecía con fuerza y las pequeñas piedras blancas que estaban frente a la casa brillaban como si fueran auténticas monedas de plata. Hansel se agachó y llenó el pequeño bolsillo de su abrigo con tantos como pudo coger. Luego volvió y dijo a Gretel: consuélate, querida hermanita, y duerme en paz. Dios no nos abandonará. Y se acostó de nuevo en su cama. Al amanecer, pero antes de que el sol hubiera salido, la mujer despertó a los dos niños diciendo: levántense, perezosos, vamos al bosque a recoger leña. Le dio a cada uno un pequeño trozo de pan y dijo: aquí tienen algo para su almuerzo, pero no se lo coman antes, porque no recibirán nada más. Gretel se guardó el pan bajo el delantal, como Hansel había hecho con las piedras blancas en su bolsillo. Luego, todos se marcharon hacia el bosque. Después de haber caminado un breve tiempo, Hansel se detuvo y miró hacia atrás a la casa, y lo hizo una y otra vez. Su padre dijo: Hansel, ¿qué estás mirando allí? ¿Por qué te quedas atrás? Pon atención y no te olvides de cómo usar las piernas. Ah, padre, dijo Hansel, estoy mirando a mi pequeño gato blanco, que está sentado en el tejado y quiere decirme adiós. La mujer dijo: tonto, ese no es tu pequeño gato, es el sol de la mañana que brilla en las chimeneas. Sin embargo, Hansel no había estado mirando al gato, sino que había estado tirando constantemente las piedras blancas a lo largo del camino. Cuando llegaron al centro del bosque, el padre dijo: ahora, niños, apilen algo de leña y encenderé un fuego para que no tengan frío. Hansel y Gretel juntaron ramitas tan altas como una pequeña colina. Encendieron la leña y cuando las llamas estaban ardiendo muy alto, la mujer dijo: ahora, niños, acuéstense junto al fuego y descansen. Nosotros iremos al bosque por algo más de leña para la casa. Después regresaremos por ustedes. Hansel y Gretel se sentaron junto al fuego y cuando llegó el mediodía, cada uno comió un pedacito de pan, y al oír los golpes del hacha de leña, pensaron que su padre estaba cerca. Sin embargo, no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco que el viento hacía moverse hacia adelante y hacia atrás. Y como habían estado sentados tanto tiempo, sus ojos se cerraron por la fatiga y se quedaron profundamente dormidos. Cuando por fin despertaron, ya estaba oscuro. Gretel comenzó a llorar y dijo: ¿cómo vamos a salir del bosque? Pero Hansel la consoló y dijo: espera un poco, hasta que la luna haya salido, y entonces pronto encontraremos el camino.
Y cuando la luna llena se elevó, Hansel tomó a su pequeña hermana de la mano y siguió las piedrecillas que brillaban como monedas recién acuñadas de plata y les mostraban el camino. Caminaron toda la noche y al amanecer volvieron de nuevo a la casa de su padre. Llamaron a la puerta y cuando la mujer abrió y vio que eran Hansel y Gretel, dijo: «Niños desobedientes, ¿por qué han dormido tanto en el bosque? Pensamos que nunca regresarían». Sin embargo, el padre se alegró, pues le había dolido profundamente dejarlos solos. No mucho después hubo nuevamente una gran escasez en toda la tierra, y los niños escucharon a su madre decirle a su padre por la noche: «Otra vez nos hemos quedado sin comida. Nos queda medio pan y eso es todo. Los niños deben irse. Los llevaremos más adentro del bosque para que no encuentren el camino de regreso. No hay otra forma de salvarnos». El corazón del hombre estaba afligido y pensó: «Será mejor que comparta hasta el último bocado con mis hijos». La mujer no quiso escuchar nada de lo que él tenía que decir, sino que lo regañaba y reprendía. Como había cedido al malvado plan de la madrastra una primera vez, tuvo que hacerlo una segunda vez también. Sin embargo, los niños seguían despiertos y habían oído la conversación. Cuando los adultos se durmieron, Hansel nuevamente se levantó y quiso salir a recoger piedras blancas como lo había hecho antes, pero la mujer había cerrado la puerta con llave y Hansel no pudo salir. No obstante, consoló a su pequeña hermana y dijo: «No llores, Gretel, duerme tranquilamente, el buen Dios nos ayudará». Temprano en la mañana, la mujer llegó y sacó a los niños de sus camas. Les dio un pedazo de pan, pero esta vez era aún más pequeño que la anterior. Mientras caminaban hacia el bosque, Hansel desmigajaba su pan en el bolsillo y con frecuencia se detenía para arrojar un pedazo al suelo. «Hansel, ¿por qué te detienes y miras hacia atrás?», preguntó el padre. «Sigue adelante». «Estoy mirando a mi palomita que está sentada en el tejado y quiere despedirse de mí», respondió Hansel. «Tonto», dijo la mujer. «Esa no es tu palomita, es el sol de la mañana que brilla en la chimenea». Hansel, sin embargo, siguió arrojando migajas a lo largo del camino poco a poco. La mujer condujo a los niños aún más adentro en el bosque, donde nunca antes habían estado en sus vidas. Luego hicieron nuevamente un gran fuego y la mujer dijo: «Solo siéntense allí, niños, y cuando estén cansados pueden dormir un poco. Vamos al bosque a cortar leña, y por la tarde, cuando hayamos terminado, vendremos y los llevaremos». Cuando llegó el mediodía, Gretel compartió su pedazo de pan con Hansel, quien había esparcido el suyo en el camino. Luego se durmieron y transcurrió la tarde, pero nadie nunca llegó por los pobres niños. No se despertaron hasta que el sonido de los búhos rompió el silencio, y Hansel consoló a su pequeña hermana diciendo: «Solo espera, Gretel, hasta que salga la luna, y entonces veremos las migas de pan que he dejado caer. Nos mostrarán el camino a casa de nuevo». Cuando salió la luna, se pusieron en camino, pero no encontraron migas, porque los miles de pájaros del bosque y de los campos las habían devorado todas. Hansel dijo a Gretel: «Pronto encontraremos el camino». Caminaron toda la noche y todo el día siguiente, desde la mañana hasta la noche, pero no salieron del bosque, y tenían mucha hambre, pues no tenían nada que comer salvo 2 o 3 bayas que crecían en el suelo. Y como estaban tan cansados que sus piernas se rehusaban a continuar, se tumbaron debajo de un árbol y se quedaron dormidos. Ya hacía 3 mañanas desde que habían dejado la casa de su padre. Comenzaron a caminar de nuevo, pero siempre se adentraban más en el bosque, y si no recibían ayuda pronto, morirían de hambre y cansancio. Cuando era mediodía, vieron un hermoso pájaro blanco como la nieve posado en una rama, que cantaba tan deliciosamente que se detuvieron y lo escucharon. Cuando su canción terminó, extendió sus alas y voló delante de ellos, y lo siguieron hasta que llegaron a una pequeña casa en cuya azotea se posó. Cuando se acercaron a la casita, vieron que estaba hecha de pan y cubierta con pasteles, pero que las ventanas eran de azúcar transparente. «No lo puedo creer», dijo Hansel. «Finalmente tendremos una buena comida. Yo comeré un poco del techo, y tú, Gretel, puedes comer algo de la ventana, sabrá dulce». Hansel alargó el brazo hacia arriba y rompió un poco del techo para probar su sabor, y Gretel se apoyó contra la ventana y mordisqueó los cristales. Entonces una suave voz gritó desde la sala: «Muerde, muerde, roe. ¿Quién está mordiendo mi casita?». Los niños respondieron: «El viento, el viento, el viento celestial», y siguieron comiendo sin preocuparse. Hansel, a quien le gustaba el sabor del techo, arrancó un gran pedazo, y Gretel empujó todo un panel redondo de la ventana, se sentó y se deleitó con él. De repente la puerta se abrió, y una mujer tan vieja como las colinas, que se apoyaba en muletas, salió arrastrándose.
Hansel y Gretel estaban tan terriblemente asustados que dejaron caer lo que tenían en las manos. La anciana, sin embargo, asintió con la cabeza y dijo: «Oh, queridos niños, ¿quién los ha traído aquí? Entren y quédense conmigo. No tienen nada que temer de una pobre anciana como yo». Los tomó a ambos de la mano y los llevó a su casita. Luego les puso la mejor comida que habían visto frente a ellos: leche, panqueques con azúcar, manzanas y nueces. Después, 2 bonitas camitas estaban cubiertas con sábanas limpias y blancas. Hansel y Gretel se acostaron en ellas y pensaron que estaban en el cielo. La anciana solo fingía ser amable. En realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños y había construido la casita solo para atraerlos allí. Cuando un niño caía en su poder, lo mataba, lo cocinaba y se lo comía. Ese era un gran festín para ella. Las brujas como ella tienen los ojos débiles y no pueden ver lejos, pero tienen un olfato agudo como los animales y perciben cuando los seres humanos se acercan. Cuando Hansel y Gretel llegaron a su vecindario, se rió con malicia y dijo burlonamente: «Los tengo, no escaparán de mí». Temprano en la mañana, antes de que los niños estuvieran despiertos, ya estaba levantada, y cuando los vio durmiendo tan bonitos, con sus mejillas regordetas y rosadas, murmuró para sí: «Ese será un bocado exquisito». Entonces agarró a Hansel con su mano arrugada, lo llevó a un pequeño establo y lo encerró detrás de una puerta con rejas. Por más que gritara, no le serviría de nada. Luego fue a ver a Gretel, la sacudió hasta que despertó y gritó: «Levántate, holgazana. Trae agua y cocina algo bueno para tu hermano. Está en el establo afuera y debe engordar. Cuando esté gordo me lo comeré». Gretel empezó a llorar amargamente, pero fue en vano, pues se vio obligada a hacer lo que la bruja malvada ordenaba. Y ahora la mejor comida se cocinaba para el pobre Hansel, pero Gretel no recibía más que conchas de cangrejo. Cada mañana la mujer se arrastraba hasta el pequeño establo y gritaba: «Hansel, estira tu dedo para que puedas sentir si pronto estarás gordo». Sin embargo, Hansel extendía un pequeño hueso hacia ella y la anciana, que tenía los ojos nublados, no podía verlo y pensaba que era el dedo de Hansel. Se sorprendía de que no hubiera manera de engordarlo. Cuando pasaron 4 semanas y Hansel aún seguía delgado, la bruja fue presa de la impaciencia y no quiso esperar más. «Gretel», gritó a la niña, «muévete y trae agua. No me importa si Hansel esté gordo o flaco, mañana lo mataré y lo cocinaré». Ah, cómo lamentaba la pobre hermanita cuando tenía que traer el agua y cómo sus lágrimas corrían por sus mejillas. «Querido Dios, ayúdanos», lloraba. «Si al menos las bestias salvajes del bosque nos hubieran devorado, habríamos muerto juntos». «Solo cállate», dijo la anciana. «No te servirá de nada». Temprano en la mañana Gretel tuvo que salir, colgar el caldero con agua y encender el fuego. «Primero hornearemos», dijo la anciana. «Ya he calentado el horno y amasado la masa». Empujó a la pobre Gretel hacia el horno, del cual ya salían lenguas de fuego. «Métete», dijo la bruja, «y mira si está bien calentado para que podamos poner el pan». Una vez dentro tenía la intención de cerrar el horno y dejar que Gretel se horneara en él para luego comerla. Pero Gretel adivinó lo que tenía en mente y dijo: «No sé cómo debo hacerlo. ¿Cómo me meto?» «Tonta», dijo la anciana, «la puerta es lo suficientemente grande. Mira, yo misma puedo meterme». Se acercó y metió la cabeza en el horno. Entonces Gretel le dio un empujón que la lanzó dentro, cerró la puerta de hierro y echó el cerrojo. ¡Oh! Entonces comenzó a gritar horriblemente, pero Gretel salió corriendo y la impía bruja se quemó miserablemente hasta morir. Gretel, sin embargo, corrió como un rayo hacia Hansel, abrió su pequeño establo y gritó: «Hansel, estamos a salvo. La vieja bruja está muerta». Entonces Hansel salió disparado de su jaula como un pájaro cuando se abre la puerta. Qué alegrías y abrazos compartieron, bailaron felizmente. Y como ya no tenían nada que temer, se adentraron en la casa de la bruja, y en cada rincón había cofres llenos de perlas y joyas. «Esto es mucho mejor que las piedrecitas», dijo Hansel, y metió en sus bolsillos todo lo que pudo. Gretel dijo: «Yo también llevaré algo a casa», y llenó su delantal. «Pero ahora debemos irnos», dijo Hansel, «para salir del bosque de la bruja». Cuando caminaron durante 2 horas, llegaron a una gran extensión de agua. «No podemos cruzar», dijo Hansel. «No veo ningún puente ni tabla». «Tampoco hay un bote», respondió Gretel, «pero un pato blanco está nadando allí. Si le pido ayuda, nos llevará al otro lado». Entonces gritó:
Patito, patito, ¿nos ves? Hansel y Gretel te esperan aquí. No hay puente ni pasarela, llévanos en tu blanca espaldita. El pato se acercó a ellos y Hansel se sentó en su espalda y le dijo a su hermana que se sentara junto a él. No, respondió Gretel, eso será demasiado pesado para el pequeño pato. Cruzaremos uno por uno. El buen pequeño pato lo hizo, y cuando estuvieron a salvo al otro lado y caminaron por un corto tiempo, el bosque les pareció cada vez más familiar, y al fin vieron de lejos la casa de su padre. Entonces empezaron a correr, se precipitaron en la sala de estar y se lanzaron al cuello de su padre. El hombre no había tenido ni una hora feliz desde que dejó a los niños en el bosque. La mujer, sin embargo, estaba muerta. Gretel vació su delantal hasta que perlas y piedras preciosas corrieron por la habitación, y Hansel arrojó un puñado tras otro de su bolsillo para agregarlos. Entonces toda preocupación llegó a su fin, y vivieron juntos en perfecta felicidad. Mi cuento ha terminado. Muchas gracias por escuchar nuestra narración de Hansel y Gretel. En Héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal para más narraciones. Además, si quieres tener esta narración en formato PDF, puedes descargarla desde el enlace en la descripción.